El estilo clásico surge en Grecia. La época clásica es el periodo de la historia de Grecia comprendido entre la revuelta de Jonia en el año 499 a.C., cuando termina la época arcaica, y el reinado de Alejandro Magno. Estamos hablando de los siglos 5 y 4 a.C. Durante el periodo arcaico se manifiesta en el arte griego una intensa influencia asiática, pero ya en el siglo VI a.C. se crea un arte original con centro en Atenas. Las esculturas griegas más antiguas son esquemáticas y su estructura deriva de las estatuas egipcias. En su estructura social, solamente los hombres nativos y libres que eran dueños de tierras podían ser ciudadanos y gozar de la protección entera de la ley en una ciudad-estado. Nacer de una cierta familia no solía ofrecer privilegios especiales. A veces ciertas familias controlaban algunas funciones religiosas públicas, pero no solían lograr ningún poder de más en el gobierno. En Atenas, la población se dividía en 4 clases sociales según su riqueza. La gente podía cambiar de clase por ganar más dinero. En Esparta, todos los ciudadanos varones se nombraban iguales si terminaban su educación. Sin embargo, los reyes espartanos, que servían de líderes militares y religiosos en la ciudad-estado, venían de 2 familias. Los esclavos no tenían ningún poder ni estatus, tenían el derecho de criar una familia y ser dueños de propiedades, pero no tenían derechos políticos. Para el año 600 a.C., la esclavitud mercantil se había difundido en Grecia. Para el siglo III a.C., los esclavos componían 1/3 de la población entera en algunas ciudades-estado. La mayoría de las familias tenían esclavos como sirvientes domésticos y peones, y aún algunas familias pobres podían tener unos pocos esclavos. No se permitía que los dueños pegaran o mataran a sus esclavos. Los dueños muchas veces prometían a sus esclavos liberarlos en el futuro para animarlos a trabajar duro. A diferencia de Roma, los esclavos liberados no se convertían en ciudadanos. En cuanto a la economía, a su apogeo económico en los siglos V y IV a.C., la antigua Grecia tenía la economía más avanzada del mundo. Esto es demostrado por el salario diario promedio de un trabajador griego que era, en términos de trigo, cercano a los 12 kilos diarios, más de 3 veces que el salario diario promedio de un trabajador egipcio cercano a los 3 kilos de trigo diarios. En la estructura política, uno de los grandes legados de la cultura griega es el concepto de ciudadano. Sin embargo, no existía igualdad política entre todos los habitantes de una polis. No eran considerados ciudadanos extranjeros, mujeres, esclavos y esclavos liberados. En el siglo VIII a.C., época de la formación de la polis, el sistema era la aristocracia, cuya característica principal era que el poder estaba en manos de los nobles, pues solo ellos podían acceder a las magistraduras y al consejo. El nombre de aristocracia se debe a que los nobles se llamaban a sí mismos aristoi, los mejores. Durante la época arcaica, algunas polis vivieron procesos de transformaciones económicas y sociales que impulsaron cambios políticos, avanzando hacia sistemas participativos. Uno de los avances fue aumentar la participación de aquellos ciudadanos que tenían poder económico, aunque no fueran de la clase aristocrática, estableciéndose una plutocracia. Ya en la época clásica aparece la democracia. Todos los ciudadanos tenían derechos políticos, como por ejemplo a elegir y ser elegidos. En ese mismo periodo, Esparta mantuvo el sistema de gobierno aristocrático. Ejemplos de gobiernos democráticos son Atenas, Corintio, Mileto, entre otros. La base de la arquitectura es una de las grandes aportaciones al mundo. El formato estándar de los edificios públicos griegos se conoce a través de los ejemplos supervivientes tales como el Partenón y el Templo de Artemisa en Éfeso. La arquitectura griega ha sido una influencia mayor en la arquitectura occidental moderna de la actualidad. El edificio del Capitolio y otras estructuras en Washington, D.C., estadios, iglesias que parecen templos y muchas casas de los años 1800 han tenido un parecido al estilo arquitectónico griego. La arquitectura griega ha sido popular como un símbolo de elegancia clásica y fuerza occidental. André Palladio fue una gran influencia mayor en la arquitectura griega, influenciando la arquitectura en Europa y América. Palladio estaba muy interesado en la arquitectura griega e incorporó el uso de pabellones, columnas y otras facetas griegas en sus diseños y construcciones.
La arquitectura griega ha sido un estilo clásico que ha sido el modelo de los edificios europeos y americanos por cientos de años. La arquitectura griega le dejó al mundo el legado de las columnas, ya que se usaban en varias estructuras. Existen tres estilos de columnas que son de origen griego, las cuales son conocidas como dóricas, jónicas y corintias. Las columnas han sido usadas en la construcción de varios monumentos nacionales, museos, iglesias y en la Casa Blanca en D.C. El Partenón, un famoso templo griego, tiene fama mundial por sus magníficos usos de columnas. Los hastiales o techos bajos, indicativos de templos con columnas dóricas, eran usados para las entradas de iglesias y hogares entre 1820 y 1850 en América. La arquitectura griega fue popular en América no solo por su estilo visualmente atractivo, sino por su significado como símbolo de la democracia. Thomas Jefferson fue importante en la decisión de hacer que los edificios del público estadounidense tuvieran un parecido a los templos griegos. Praxíteles de Atenas. Se considera uno de los representantes del segundo clasicismo griego. Es uno de los escultores que prefiere trabajar el mármol. Unas de sus obras más representativas son el Apolo de Sauróctono, que libera una de las piernas del peso y lo traslada a la otra, normalmente a la pierna izquierda, creando así una curvatura de cadera que curiosamente va en sentido contrario a la pierna sobre la que descansa el peso. Es lo que se llama la curva praxiteliana. El Hermes y Dionisios Niño es la obra más conocida y copiada de Praxíteles. El Sátiro en reposo fue muy copiado en época romana para decorar los jardines de las villas. La Afrodita de Nido fue encargada por los habitantes de la ciudad de Nido. Es uno de los primeros desnudos integrales femeninos de la escultura exenta griega. Fue un escándalo en su época al representar a una diosa como si fuera una simple mortal, sin sus atributos divinos. Otras de las obras de Praxíteles son el Eros de Tespias, el Sátiro esanciador, el Torso de Afrodita y Eros. El Epitafio de Sísilo es la más antigua melodía escrita que se conoce. Es parte de una inscripción griega escrita en una columna de mármol puesta sobre la tumba que había hecho construir un tal Sísilo para su esposa Euterpe, y esta data del siglo I aproximadamente. El arquitecto griego Hipódamo de Mileto es considerado el primer urbanista de la historia. Su teoría plano hipodámico fue aplicado en diversas ciudades griegas como Rodas, El Pireo y en su ciudad natal, Mileto. Esta teoría se sustenta en el modelo del plano ortogonal, es decir, basado en líneas rectas entrecruzadas que forman un cuadrado o rectángulo y que puede distribuirse fácilmente sobre cualquier terreno. Ejemplo previo de este modelo se llega a apreciar en algunas ciudades construidas hacia el siglo III a.C.
Hipódamo pertenece a la escuela jónica, que se basa en la promoción de la función, el lujo, la comodidad y la perfección. Sin embargo, como filósofo, Hipódamo sabe que para que una sociedad sea productiva, debe el ciudadano que vive en la polis sentirse bien con el entorno, y como político sabe que el diseño urbano puede aumentar o disminuir el roce entre las clases sociales de sus ciudadanos. Así, una buena ciudad está diseñada para la comodidad de todos sus habitantes, sin importar la clase social a la que pertenezcan, ya sean libres o esclavos. Esta propuesta fue admirada y reconocida por Aristóteles, quien dice que Hipódamo de Mileto lleva a la polis a un nivel máximo de desarrollo. Hoy en día, uno de los diseños más conocidos de la silla es debido precisamente a la civilización griega. Se trata de la silla clismos. A través de este diseño se puede concluir que la estructura de los muebles griegos era sencilla y muy pensada para la comodidad del cuerpo humano. Otros diseños griegos son el drifos o silla sin respaldo, el clineo lecho de descanso y el triclinio, una cama donde los griegos almorzaban y cenaban y recibían a sus visitas. Las casas griegas estaban realizadas normalmente con ladrillos de arcilla. El techo era de tejas. Existían casas excavadas en la roca o adosadas a ella. También se construían casas en las laderas, construyéndose niveles o terrazas. Existían diferencias muy claras entre las casas de los pobres y de las familias ricas. Entre otras cosas, en las casas pobres no había habitaciones separadas para hombres y para mujeres, mientras que en las casas de ricos existía un espacio exclusivo para las mujeres, del cual prácticamente no podían salir, y que se llamaba gineceo. Además, las casas pobres carecían de pozos. En la fachada de las casas griegas existían pocas ventanas, y estas eran muy pequeñas. Estaban hechas para que entrara luz, y al carecer de cristales, las casas no estaban preparadas para soportar las inclemencias del tiempo. En el centro de la casa griega existía un patio. Los hombres comían tumbados en divanes, se denominaban climes, y estaban compuestos por un bastidor atravesados de tiras de cuero, sobre las cuales se situaba el colchón. El bastidor tenía 4 patas decoradas con capiteles. 2 de las patas podían elevarse formando un cabezal. Existía un clime complejo en forma de U en el cual se podían acostar hasta 3 personas, que es el triclinio. Los climes se podían usar para recostarse durante un banquete o para dormir. Junto a este se colocaba una mesa para llevar las bebidas. Siguiendo una filosofía del mueble antiguo, esta mesa se podía meter bajo el clime, ya que se buscaba que los muebles encajaran entre sí. Existía también una habitación decorada con mosaicos que se usaba para los banquetes. En el dormitorio se encontraba en la segunda planta. Había camas y estaban realizadas con 2 marcos de madera con correas cubiertas por un lecho de cañas o juncos o en un modo de colchón. El colchón estaba cubierto con lechos de colores. Estaba sostenida sobre 4 patas con el ancho del lado de la cama. En la casa griega hay poco mobiliario. El mobiliario griego tiene su origen en el mobiliario egipcio y oriental, pero con el tiempo va evolucionando hacia un lenguaje propio. Así al principio, los muebles se recubrían de metales, marfil o maderas finas, como sucedía con los muebles egipcios. También se pintaban de colores. Las peculiaridades griegas hicieron que los muebles ganaran en verticalidad, lo que dotaba de mayor delicadeza y exquisitez a los muebles. Con el tiempo, los muebles griegos se volvieron más sencillos, con menos elementos decorativos. En Grecia se da poca importancia a los muebles por lo que no tenían ningún lujo ni valor. Hacia el final de la cultura helénica, con su expansión, algunas familias se fueron acomodando y el mobiliario volvió a ganar en calidad y riqueza. En parte podemos conocer el mobiliario griego gracias a las ánforas y a los vasos griegos, que eran pintados con escenas de la vida cotidiana. Los griegos no eran ajenos a la fascinación por los ricos y elegantes vestidos, en consonancia con el poder adquisitivo, el rango social, la coquetería y los criterios de la moda. La demanda imponía una rica variedad de cualidades y coloridos de los vestidos. Las telas de alta calidad se importaban de lugares concretos, celebrados tradicionalmente por sus productos especializados. Mileto se especializó en telas de lana fina, Corintio en vestidos largos de lino, Amorgos en delicadas túnicas de esta misma fibra. La maceración del tallo de lino para sacar las fibras
El cardado, bataneo, desbarbado y prensado de las telas de lana requerían operaciones muy trabajosas que exigían mano de obra masculina. La mayor parte de estas operaciones se realizaban en talleres. Obtenidas las telas o la materia prima ya preparada, la confección de cualquier tipo de vestido o telas podían hacerse en el hogar o en talleres especializados. Pericles fue un político y orador ateniense, nombrado estratego o jefe militar en el 454 a.C. Pericles consolidó la posición hegemónica de Atenas en la Liga de Delfos, confederación constituida por diversas ciudades griegas para luchar contra los persas, y utilizó el tesoro de la Liga para construir la Acrópolis. A fin de crear un imperio comercial, fomentó la expansión de colonias atenienses por el mar Egeo. Intensificó el programa de construcciones navales y en el 448 a.C. convocó un congreso de paz en el que participaron todas las polis helenas. A pesar del boicot de Esparta a esta reunión, Atenas acabó firmando la paz con la ciudad doria 2 años más tarde. Gracias a su hábil elocuencia y a su prestigio personal, en el 443 a.C., Pericles se convirtió en la máxima autoridad ateniense, mandato que renovó cada año sin interrupción hasta su muerte. Durante los primeros años del conflicto se mostró muy efectiva la estrategia de Pericles de evitar los enfrentamientos terrestres con el objetivo de librar los combates decisivos en el mar, donde su flota era invencible, por lo cual cabe pensar que el resultado final de la guerra habría sido diferente si él no hubiera muerto víctima de la epidemia de peste que azotó a Atenas en el otoño del 429 a.C. Su gobierno, por otra parte, coincidió con el momento de apogeo del pensamiento y del arte griegos, y bajo su mecenazgo, Atenas se convirtió en el principal centro de actividad cultural del mundo antiguo. Pericles no solo impulsó la celebración de los cultos de Eleusis, símbolo del papel civilizador ateniense, y de los festivales de las Panateneas, sino que también se rodeó de los más ilustres hombres de las letras helenas, como los dramaturgos Eurípides y Sófocles, los historiadores Heródoto, Tucídides y el filósofo Sócrates. Asimismo, Pericles financió la construcción de la mayor parte de templos que componen la Acrópolis, para cuya realización convocó a artistas tan destacados como Calícrates e Ictinos, arquitectos del Partenón, el gran escultor Fidias, autor de las esculturas y relieves que decoran este mismo templo, como el famoso friso de las Panateneas y Policleto, quien supo expresar el ideal de la belleza física en sus estatuas de jóvenes atletas, como el Doriforo. Por estos motivos, el siglo V a.C. ha sido llamado el siglo de Pericles. En la época clásica, los modistas utilizaban lino, lana y pieles para elaborar la ropa. La moda de diseño se diferenciaba de la egipcia por la introducción de gran variedad de prendas. La diferenciación de moda otoño-invierno y primavera-verano comenzaban con el pueblo griego. Sin embargo, las diferencias entre ropa de hombre y ropa de mujer eran menores que en la de tierra del Nilo. Las prendas esenciales eran el chitón y el himatión. La primera era una túnica y la segunda una capa. Los guerreros llevaban una especie de pantalón, también jalecos con medias mangas y algunos hombres de clases altas incluso llevaban un faldellín o falda corta, que hoy sigue siendo una prenda tradicional griega y que era la prenda más preciada a las de la moda de diseño egipcia. La ropa femenina era objeto de deseo y existían distintos estilos. Las mujeres de Atenas llevaban modelos complicados, en ocasiones ajustados y muy habitualmente llevaban adornos como volantes y bordados. Aunque existían vestidos de todos los colores y dibujos, el verdadero lujo de las mujeres eran las joyas, especialmente aquellas que utilizaban para decorar su pelo con diademas. En la actualidad, las prendas clásicas conjugan estilismos perfectos, siempre impolutos, son una apuesta asegurada para cualquier evento y te permite ser lujosamente discreta. Natalia Bodianova, Carlota Casiraghi, Karlie Kloss son un ejemplo de este estilo. Todas ellas visten con ropa en apariencia sencilla que resalta su belleza natural. Básicos como la falda de longitud media, un abrigo tipo sastre o un pantalón recto se han impregnado de nuevos tejidos y han adquirido siluetas más actuales, pero siempre manteniendo su esencia atemporal. Los materiales frecuentemente empleados en la arquitectura griega
fueron la madera para soportes y techos, ladrillos sin coser para las paredes, especialmente de casas, la piedra caliza y el mármol, para columnas, muros y porciones elevadas de los templos y edificios públicos. La terracota para ornamentos y metales, especialmente el bronce, para detalles decorativos. Los arquitectos de la época arcaica y clásica usaron estos materiales constructivos para edificios religiosos, cívicos, domésticos, funerarios y recreativos. El adobe se reservaba para las construcciones más pobres y sin importancia. En cuanto a las tejas, ha de recordarse que los restos más antiguos de Grecia arcaica están documentadas en un área muy limitada en torno a Corintio, donde las tejas fueron sustituyendo a los techos de paja en los templos de Apolo y de Poseidón en los años 700 y 650 a.C. Las primeras tejas tuvieron forma de S y eran bastante abultadas, con un peso de unos 30 kilos cada una. Resultaban más caras y costosas de producir que un tejado de paja, por lo que su introducción se explica por la resistencia al fuego, que daba la necesaria protección a los costosos templos. La expansión de la cubierta de teja debe verse en relación con el simultáneo auge de la arquitectura monumental en la Grecia arcaica. Solo los muros de piedra que estaban apareciendo por entonces, reemplazando las precedentes paredes de barro y madera, eran suficientemente fuertes para soportar el peso de una techumbre de tejas. Finalmente, no puede olvidarse que el aspecto general de los edificios era distinto al que se ve actualmente, ya que se pintaban con colores brillantes, de rojo, de azul, de tal manera que llamaban la atención no solo por su estructura, sino también por su policromía. Los principales colores utilizados son el rojo y el negro. El amarillo es ligeramente menos común. Los colores menos vigorosos son raros y difícilmente se encuentran tonos más suaves. El azul a veces se emplea para articular superficies blancas, pero parece haber sido reservado para los interiores de los nichos y para la parte superior de las superficies murales. El gris y el rosa se dan en algunos elementos y en frisos. El verde también es raro. Este predominio del rojo constituye un rasgo interesante de la arquitectura mediterránea, y aún en la Creta minoica fue este el color un componente común en el tratamiento de la policromía. Dicho tinte se obtenía sometiendo la arcilla ocre a la acción del fuego. La decoración cobró formas simples, líneas en la superficie de yeso. En imagen física, el estilo es romántico, debido a la feminidad de los materiales y los objetos. Los complementos y accesorios se distinguen por sus líneas suaves y curveadas con muchos detalles. Uno de los hechos que caracteriza el estilo clásico es la presencia de elementos en abundancia, los cuales buscan proporcionar calidez, generando una sobrecarga en los ambientes. Estos mismos están ubicados de tal forma que logran un diseño simétrico, que le dan puntos positivos a la estética. La cultura griega tiene una gran influencia sobre las tendencias de la moda contemporánea, la adaptación sin límites de edad, así como el efecto hipnótico de los tejidos blandos y sus tipos de ángulos vistos en su costura. Todo ello contribuye a la aparición de la ropa versátil. Más que en cualquier otra estación, el estilo griego enriquece las colecciones del verano. Los diseñadores de sus muestras exhiben sus técnicas populares, en donde, por ejemplo, vestidos de un solo hombro están vistos presentes y al mismo tiempo mantienen el aspecto clásico e icónico de los vestidos. La influencia griega en el caso de los vestidos se puede identificar también cuando se trata de la combinación de colores, así como los diseños. La correa incrementa visualmente la longitud y definición en la parte superior del cuerpo, lo cual es visto actualmente por un sinfín de celebridades.
Los vestidos griegos de novia son una aportación novedosa y popular de los diseños nupciales que ofrecen clasicismo, distinción y originalidad en los enlaces. Una de las tendencias de la temporada primavera-verano 2010 es el look inspirado en la vestimenta de la antigua Grecia: sandalias con tiras, túnicas blancas, pulseras, tiaras y maquillaje. La tendencia y la moda de inspiración griega nos habla de hombros descubiertos, tejidos vaporosos y escotes en V. Durante muchos años en la moda, diseñadores del mundo se han hecho eco de la indumentaria típica de Grecia: vestidos tipo toga, peinados repletos de trenzas y multitud de adornos. El estilo clásico es atemporal, ya que es un estilo que comenzó hace miles de años y sigue prevaleciendo en la actualidad en cualquier ámbito, ya que se aplica a todas las creaciones que ha triunfado y en la línea del tiempo, y se le sigue considerando un icono o modelo a imitar, debido a sus características en cuanto al equilibrio, la proporción y la armonía en su diseño. La esencia del estilo clásico en todos los distintos ámbitos, como la religión, la ciencia, la arquitectura, la moda, la política, prevalecerá para toda la vida. El estilo clásico es inductivo, debido a que es la base de la arquitectura mundial. De él surge la base de los demás estilos existentes. El estilo clásico ha llevado a otros estilos a crear y a restaurar sus principios básicos.